Sí, profesor. Yo no, profe. ¿Quién no lo recibió? No vi quién. Yo, profe. Y yo también. Nunca se casó con ella. A ver, ¿podrían poner en el chat sus nombres para poder ver si están en la lista? A ver, ¿No hubiera sido más fácil subirlo aquí mismo, profe? Sí, tienes razón. Sí, aquí en la nube Aquí en Teams hay un apartado en el grupo donde están los archivos, ahí podría ser, ¿no? estoy tratando de buscar dónde y no veo. Lo que se me ocurre es ponerlo en el OneDrive, me parece, o a ver, ahorita les digo cuál. Aquí está OneDrive o SharePoint para compartir. Porque aquí en el Teams no, solo que esté en el grupo, a ver. Es que entrando a la sesión. Sí, está la sesión activa y ya no me deja ver más. Sí, solo sale el chat, solo. Aquí tengo un Open Share Try. Aquí hay. A ver, aquí creo que puedo subir archivos. Pero dice que no hay archivos disponibles. A ver, vamos a ver si browse. Browse Teams and Channels. Aquí está, subir desde mi computadora. A ver. Aquí está el programa. Dice que este tipo de archivo no es soportado. Dice solo se soporta para compartir archivos de PowerPoint. Disculpe, profe. Sí. Era el código de ayer que vimos en MATLAB del programa demo, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si es ese, pero yo ya les pegué el puro código en el chat. No sé si lo puedan ver. Ajá, ahí está.
Sí, porque aquí no me permite compartir archivos de otro tipo más que de PowerPoint. A ver, lo que voy a hacer es subirlo a OneDrive. Ahí creo que hay una carpeta. Tengo dos carpetas, una de el grupo de ustedes, el 3, y otra carpeta para el grupo 7. Entonces voy a ver. De hecho, ahí subí un archivo de fuentes conmutadas. Y voy a subir aquí, voy a hacer una carpeta que diga código MATLAB. Sí pueden acceder a esa carpeta, ¿verdad? ¿O no? Sí, a la de OneDrive, sí. Códigos MATLAB. Ahí voy a subir el primer programa, que es un demo. Y aquí les voy a poner que es el 7. A ver, ya les envié el enlace. Se supone que ya tenían el de la carpeta del grupo. Ahí aparece, a mí me aparece que ya está compartido. Sí, profe. Sí, profe, ya llegó. A ver, entonces, por favor, traten de subir ese código a la nube en su cuenta. Para eso, ahorita voy a intentar yo conectarme, pero tuve un problema con mi contraseña y me bloqueó porque le di erróneamente el password o la contraseña y me bloqueó. Pero a ver, si alguien comparte la pantalla, podemos hacerlo. Yo les voy diciendo cómo para que suban ese programa, o ya sea que lo copien en el editor, lo copian y lo pegan en el editor, pero sería importante que puedan subir y bajar programas que ustedes modifiquen, porque como se trabaja en la nube, esa información está remota, está en el servidor de MATLAB. Pero voy a intentar entrar a MATLAB en línea, a ver si me deja. Que dijo que temporalmente estaba bloqueada la cuenta. Para compartir pantalla, perdón que le pregunte, pero ¿cómo se hace aquí No, desde? para compartir la pantalla, está el menú ahí es una flechita que dice share o compartir. Es una Sí, flechita. ya lo vi que, profe. Pantalla completa. A ver, Ajá, ahí estamos viendo ok. Aquí tengo ya excelente. el programa.
Ok. Ahora, No. en Home, en el menú Home, ahí aparecen dos del lado, digamos, abajo de Plot, por ahí. No, donde dice, es que no le alcanzo a mirar, a ver si puede hacer un poquito más grande la con control más. Ahí dice Upload, mire, abajo de Plots. Abajo de plot, así. Ahí ya les permite subir un archivo. Ahí lo podrían subir. En el menú Home. Ajá, le da. Y ahí dice que lo subió. Y ya está en su carpeta. Ahí está el código. Ahora, para bajarlo, seleccionan. Vamos a suponer que hacemos otro programa, lo seleccionan. Y ya les da la opción de download. Al darle download, lo baja a su disco duro. Porque ese programa está almacenado en el servidor de MATLAB. Entonces ahí tiene los dos, ya sea que copien y peguen o que suban el programa o lo descarguen en su máquina. Ambos procedimientos funcionan. Pueden seleccionar todo el código y pegarlo, pero creo que es con control C para copiar. A ver, intente copiar un código con control C y pegarlo en un, no, pegarlo en otro, por ejemplo, en el bloc de notas. Ay, ya. Ajá, ahí trate de pegarlo, ahí está. Esa es la otra forma de bajar el código y ya lo guardan en su máquina. Ya hay varias maneras de tener los programas. Y ahí lo puedes salvar con extensión .m en su carpeta de trabajo. O sea, donde quiera almacenar sus archivos de MATLAB. No sé si se haya Bien, ya se escuchado. escuchó el tono. Sí, se escuchó el tono. Ahora, todos traten de ejecutar el programa que genera un tono audible. Sí, ya salió eso. Ajá. Ahora, cámbienle el tono que se escucha. Creo que estaba el X1. Ahora pongan el X2 en la función sound. Suena más bajo. Ajá, creo que es el de 100 Hz. Ahora si le ponen la X3, o puede sonar más bajo, no sé si de frecuencia o de intensidad. No, se supone que el X2 es más agudo, ¿no? Por 5 Hz y el último es de más bajo, ¿no? Es de 100 Hz. Y sí, efectivamente, se escucha más grave.
Más grave la frecuencia. Ajá. Ahí está. Bueno, esto que estamos realizando ya son señales reales que se generan digitalmente en MATLAB. Son muestras de una señal senoidal de una frecuencia de 300, 305 y 100 Hz con diferentes amplitudes. Ahora, a ver, traten de escuchar la suma, porque por ahí creo que está la suma también. Sí, nada más se le pone Y, ¿no? En vez de X1, X2. Sí, creo que es la suma. Sí, efectivamente es Y. Es esa. Sí, es una señal ya compuesta. Ya no es un tono puro. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente desafío para ustedes. Con ese color, ¿quién puede hacer un sonido para indicar que el equipo se encendió y un sonido para, por ejemplo, para avisar una condición errónea? Serían 3 sonidos para el usuario se familiarice y sea una interfaz con el usuario para indicarle que se encendió el equipo, que se apaga el equipo y que está en una condición de error. Tienen ahí la manera de variar la amplitud, la manera de variar la frecuencia, que sería con la F, varían la frecuencia con la A, varían la amplitud. De hecho, ya me deja, ya pude entrar a MATLAB. Tenía un error en la cuenta, en una coma en vez de punto, y por eso no me dejaba entrar. A ver, voy a compartir ahora yo para mostrarles cuáles son los parámetros que ustedes pueden modificar. A ver, aquí está. Aquí deberían de estar viendo. ¿Sí? ¿Pueden ver MATLAB? Sí, profe. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, aquí tenemos 3 parámetros que controlan la amplitud. Y bueno, 3 señales. X1, X2, X1, X2, X3 y una señal Y que sería la suma de esas 3 señales, que fue el último sonido que escuchamos, que generaron. Las frecuencias se controlan con la F1, F2 y F3 para sus correspondientes señales X1, X2 y X3. O sea, F3 controla la frecuencia del tono X3, F2 controla la frecuencia del tono X2 y F1 controla la frecuencia del tono X1. De igual forma, A3 controla la amplitud de la señal X3, o sea que el 3 indica el número de señal. Perdón, el número después de la variable
indica a qué señal se refiere o corresponde. A1 para X1, F1 para X1 y así sucesivamente. Entonces, aquí es que ustedes, y bueno, la duración del tono se controla con este vector, que aquí tenemos 6000 muestras, este vector es un vector de 6000 elementos. Lo voy a ejecutar mi código y luego vamos a ver la duración el tamaño de n, del vector n. Ajá, ahí ya lo estoy corriendo, yo estoy ejecutando con el Google Chrome. Y aquí yo le puedo dar la instrucción size, me da el tamaño y le doy la variable n. Y me dice que n es un vector o una matriz de un renglón por 6000 columnas. Mismo puedo ver aquí en el workspace. Tengo la variable n. Si se fijan aquí les pone a todos como si fueran matrices, ¿no? Pero no todos son matrices. Por ejemplo, F1 es o bueno, lo considera como una matriz de un renglón y una columna. Por eso es que sale como si fueran puras matrices, ¿verdad? De ahí el nombre de MATLAB, de Matrix Laboratory. Entonces, para MATLAB, todos son matrices. Esta es una matriz de un renglón por una columna. La variable F1 es una matriz de un renglón por una columna. La variable F2 es igual a una matriz de un renglón por una columna. La matriz n, digamos que para MATLAB es una matriz, es de un renglón por 6000 columnas. Entonces, esta variable n está controlando realmente la duración en segundos de la señal, porque n es el vector que nos da el número de muestra. Son 6000 muestras. Y como está muestreado a 6, por lo tanto dura un segundo. Miren, n es un vector de 0 a 5999, o sea, 6000 valores que van desde 0, 1. Voy a poner el vector n aquí, que lo imprima. Y n va desde 0 hasta 5999 con incrementos de 1. Por eso aquí se ve 5976, 5970, perdón, 5964, 5965, 5966, y así se va incrementando de uno en uno. Esta variable nos da el número de muestra que multiplicado por el periodo de muestreo, el periodo de muestreo es el inverso de la frecuencia de muestreo. Aquí está arriba. Entonces eso nos da que esta señal solo existe para múltiplos enteros. Aquí está la multiplicación de múltiplos enteros del periodo de muestreo. O sea que una muestra está separada de la otra, de la muestra siguiente. Está separada el valor del periodo de muestreo, que es 1 entre 6000. La frecuencia de muestreo es 6000 Hz o 6 kHz. Entonces, un muestreo dura 1 milisegundo, se puede decir. Un periodo de muestreo no dura menos, porque si fuera 1 milisegundo sería una frecuencia de muestreo de 1000 Hz. 1000 Hz, el periodo de muestreo de frecuencia de muestreo, 1000 Hz, le corresponde a un periodo de muestreo de 1 milisegundo. Cada milisegundo se genera otra muestra. Ujú.
pero como el ingreso de ese es un poquito menos de milisegundo, de un milisegundo. De hecho, lo podemos calcular aquí. Aquí con MATLAB podemos saber cuánto es 1 entre 6000. Y eso sería 166 microsegundos. Cada 163.67 microsegundos, se tiene una muestra y pasan otros 166 microsegundos y viene la siguiente muestra. Esa es la separación entre muestra y muestra, que equivale al periodo de muestreo. Y eso está dado por la frecuencia de muestreo, que es 6000. Si queremos que estas señales sean representadas correctamente, necesitamos cumplir con el teorema de muestreo, que dice que la frecuencia de muestreo debe de ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima que tiene la señal. Si la señal es, por ejemplo, la frecuencia máxima de nuestra señal es 305 Hz, el doble sería 610 Hz. Una frecuencia de muestreo de arriba de 610 Hz sería suficiente para representar estas señales que no exceden los 305 Hz. Ese es el teorema de muestreo. Esta frecuencia de muestreo está muy por arriba de la frecuencia necesaria para cumplir con el teorema de Nyquist. De hecho, está como 10 veces, poquito menos de 10 veces, porque sería 600 aproximadamente, 600 Hz. Nosotros, bueno, este código tiene 6000 Hz, o sea, casi 10 veces más alta la frecuencia que la frecuencia Nyquist. A esa frecuencia, que es el doble de la frecuencia. Y aquí estamos comentando M de 6000. Y este sería el periodo de muestreo. Este sería el periodo de muestreo. Es el inverso de la frecuencia de muestreo. Ya vimos que es del orden de 166 microsegundos, aproximadamente 167. Voy a poner el valor exacto, aunque no es 66. Controlan con el vector n. Por ejemplo, si yo hago menos, reduzco el valor de n, por ejemplo, hasta 1000, va a sonar una sexta, va a tener una duración de un sexto de segundo, porque 6000 muestras me dan un segundo. Aquí sería un sexto de segundo. Vamos a ver si se alcanza a escuchar. Bueno, no quiere ejecutar ahora, quién sabe.
Que anda fallando mucho el internet, profe. Igual el audio no se escucha muy. ¿No se escucha bien? Ah, de hecho, no me deja ejecutar. Sí, yo creo que sí debe ser. Porque ahorita como que todos andan, todo el mundo está ocupando internet, entonces a lo mejor. Sí, como está aquí toda la familia, ese es el problema. Que, a ver, voy a darle, a ver si reiniciando aquí. El problema es que ahorita entró una llamada y están usando el teléfono inalámbrico y seguramente está interfiriendo porque yo estoy usando la red inalámbrica. Sí, entonces puede ser porque como es RF, está interfiriendo con la transmisión de la red, de la tarjeta de red. A ver, aquí sí me dejó ya ejecutar. Y me dice que hay un error aquí. Dice invalid character, invisible character. En la línea 12. Si es que aquí está mal. Aquí sería el periodo de muestreo. Y dijimos que era 166.67 microsegundos. Ajá. Pero le voy a reducir ahora la duración. Sí. Ustedes cambien la duración y ejecuten y van a ver que ahora dura menos. Ajá. Ahora, para que no tarde tanto podemos poner punto y coma para que no imprima lo de la Y. A la pantalla le pongo el punto y ya con eso no me va a imprimir aquí en la pantalla los valores de Y. Solo las amplitudes. Si le pongo punto y coma también no imprime las amplitudes. Y también voy a quitar las frecuencias. Ajá. Entonces, por ejemplo, me interesaría nada más ver estos datos, pues ya los conocemos cuáles son. Ya no los necesitamos ver. Nada más me interesaría ver cuál es la que está sonando. En este caso es X1.
Entonces pondría yo nada más la F1. Ese es 300. Y la duración es, si 6000 es un segundo, y esto es 2000, entonces es como un tercio de segundo lo que dura. Con esto ustedes pueden empezar a construir algo, a usar su creatividad para generar sonidos que sean alusivos a llamar la atención o a identificar un proceso como si fuera un equipo. Por ejemplo, Windows cuando se abre genera ciertos sonidos, las cafeteras, los hornos de microondas, los vehículos cuando se olvidan las llaves. Por ejemplo, eso es la parte de interfaz con el usuario. Es la parte de complementar un diseño electrónico de un equipo utilizando la parte audible. También se ponen a veces LEDs o indicadores luminosos para, por ejemplo, un verde para encendido o un indicador en rojo para encendido o en azul o en blanco, dependiendo del diseñador. Ese Tengo sería... entendido, Ajá. disculpe, tengo entendido que también esto se podría hacer para síntesis, ¿no? Por ejemplo, sacar los armónicos de cada guitarra, bueno, de lo que sale en un espectrómetro y así hacer sonidos de guitarra o hacer una orquesta o hacer, pues como bien dicen, con síntesis hacer, pues sonidos ya más orgánicos, ¿no? Efectivamente, esto es la base del sonido, porque es un tono puro, pero ustedes pueden combinar varios sonidos, como acá está el vector Y. El vector Y tiene una señal compuesta por 3 tonos. Para generar un sonido de un instrumento, por ejemplo, una guitarra, se tendría que hacer un análisis espectral para saber qué frecuencias tiene, más o menos qué amplitudes tendría, y luego reproducirlas. Y, por ejemplo, tengo aquí el código. Voy a mostrarles un código de una estudiante de un grupo que cursó antes, varios semestres antes que ustedes. Se llama... bueno, tendría que buscarlo ahorita, no lo tengo así a la mano, está en mi cuenta de correo. Lo voy a buscar y se los voy a mostrar. Ella hizo música, tocó una melodía que en ese tiempo les dejaba yo que hicieran una melodía como si fuera instrumental, o sea, la parte de la canción, lo que se canta, digamos, de forma instrumental, como si fuera una versión instrumental de Sí, esa sacar la canción. melodía de la voz, ¿no? Sacar la melodía de la Exactamente, voz. la parte vocal o la parte de la canción, lo que se canta, hacerlo con sonidos. Y la mayoría hizo un buen trabajo porque tenían que jugar con las frecuencias. Por ahí bajaron un programa que les daba las frecuencias de un teclado y luego codificaron sus tonos con silencios, con amplitud y con frecuencia. Y al final reproducían una canción que era una versión instrumental muy, muy buen. Bueno, y así se puede tocar la música, porque al final son tonos, son sonidos que finalmente son frecuencias con diferente amplitud, pero ya para un instrumento lleva más de un tono porque es una frecuencia fundamental sumada con armónicos de diferente frecuencia, o sea, un armónico es un múltiplo de la frecuencia fundamental. Puede ser 2 veces la frecuencia fundamental o 3 veces la frecuencia fundamental. Y además se le cambia la fase, llevan una fase, o sea, un retardo en tiempo.
Por ejemplo, la frecuencia fundamental empieza en cero, en el tiempo cero, y el primer armónico puede llevar un retardo, o sea, unos milisegundos después, lleva el mismo. ¿Se han visto ustedes, han medido retardo en osciloscopio? ¿Han visto dos señales, cómo una está retrasada con Sí, respecto a la otra? Entonces a eso se le conoce como fase, nada más que la fase la miden en ángulos, porque, por ejemplo, no sé, 60 grados o 100, por ejemplo, una senoide con respecto a una función coseno está retardada o adelantada, dependiendo de cuál tomemos de referencia. ¿Cuántos grados? Es una pregunta. ¿Cuántos grados está retardada? No, 180, profe. 180 grados, correcto. Entonces, eso se puede medir en grados o en segundos o en milisegundos, porque es un retardo en tiempo realmente. Entonces, cuando nosotros generamos, eso también ustedes podrían jugar aquí con un retardo de tiempo. Empiezan una senoide y después unos ciertos milisegundos empiezan la otra para generar sonidos, digamos, pues atractivos para el usuario. Puede ser un sonido breve, pero que sea interesante, o sea, que llame la atención. Ahora, también como ejercicio a otro grupo le puse que hicieran una sirena de ambulancia. Y ya investigaron cómo se hacen las sirenas, cómo investigaron que en cada país la policía tiene sus sirenas, no son las mismas. Por ejemplo, la policía en Francia, lo clásico en las películas, tiene una sirena característica de ese país y no es la misma en los diferentes países. Cada país adopta un sonido como característico de ese país, exclusivo de ese país, para indicar que está la policía, que quiere, que está, digamos, notificando que ahí va la patrulla o la policía. Entonces, se les pidió que investigaran cómo podrían hacer un sonido de sirena de seguridad pública, ¿no? De patrulla. Y ya consiste en mover las frecuencias y lo hicieron, o sea, pudieron replicar una sirena. Esto tiene muchísimas aplicaciones, puede ser para sintetizadores de música, puede ser, por ejemplo, los tonos de los teléfonos están codificados, un número telefónico se codifica con la suma de dos tonos de diferente frecuencia. Cuando tecleamos el número telefónico, no sé si han escuchado que cuando se le manda que conecte, que haga la llamada, empiezan a sonar unos tonos. ¿Se han sí, sí, sí. notado eso? Bueno, es un código internacional telefónico que ya definió las frecuencias y la duración de esos tonos y de esas frecuencias. ¿Cuáles son las frecuencias y cuál es la duración? Entonces, cada número tiene asociado un par de frecuencias que se suman y tiene una duración fija. Entonces, la central, a través de decodificar esos tonos, que ya sabe el código para cada número, sabe qué números fueron los que se marcaron, porque no hay alguien que le dice a la central, es un equipo electrónico, no es como antes que había operadoras y que le decían, quiero que me comunique a tal número. Entonces ellas hacían la conmutación de forma manual. Las operadoras hace muchos años se trabajaba así, pero la electrónica desarrolló circuitos que pueden generar los tonos, codificar los números con tonos de frecuencia, de diferentes frecuencias, y entonces la central sabe a qué número desea llamar el usuario y hace la conmutación
hacia la central, va llevando a la central correspondiente, porque ellos saben en qué zona está ese número telefónico y entonces lo van dirigiendo la comunicación, la van estableciendo hasta que llega al teléfono que corresponde el número. Por ejemplo, los números del ADA Ciudad de México tienen el 55. Los números en Guadalajara tienen la LADA o empiezan con 33. Y así cada estado tiene un código de número que está identificado para saber que ese número está en una cierta región. Y entonces las centrales hacen la conexión hacia, por ejemplo, si queremos llamar a Guadalajara, marcamos 33 como los primeros números. Y la central sabe que tiene que conectar hasta Guadalajara. Y luego ya va a buscar el número. Con los números, con los tonos que identifique, va a decir, es el número creo que le dicen el abonado, ya lo identifica y lo conecta a digamos, al poste, a la zona donde está ese número registrado. Y ya hace la conexión. Les digo, son muchísimas. También, por ejemplo, para comunicaciones, la modulación de las señales son frecuencias, lo que le dicen la portadora. Si tenemos una portadora y la modulamos digitalmente, podemos cambiarle la amplitud, podemos cambiarle la fase o la frecuencia de esa senoide y estaríamos enviando la información al modificar la portadora. Entonces tenemos lo que es ASK, FSK y lo que sería phase shift gain, o sea, amplitud es en la amplitud de Profe, disculpe, creo que se le corta mucho el la, audio. Sí, profe, se corta mucho el audio. revisado en comunicaciones digitales. Se está cortando el audio, disculpen. Son los que no, sí. ¿Me pueden escuchar? Sí, profe, ya mucho mejor. Sí, creo que ya, profe. Sí, les decía una disculpa, pero aquí ahorita están haciendo una llamada a través de un teléfono inalámbrico y yo creo que es el que está generando la interferencia. Sí, yo Estoy creo que usando sí. la conexión inalámbrica y bueno, una disculpa. Bueno, ahorita con lo que con
que les sé traten Se sigue cortando, profe. de hacer un tono, pónganse. No lo escuchamos, profe. A ver, ya va, ya va. La línea a la merchan. No, profe, todavía se corta, no se le entiende. Sí, se corta.